Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Es un gozo y un privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Es una bendición cada mañana poder presentarnos ante el Señor, meditar en su palabra y recibir de ella dirección y consejo. Saludos cordiales a todos nuestros hermanos amados que nos siguen en cada país de América Latina, de Hispanoamérica. Que Dios les bendiga. Hemos recibido reportes de hermanos en los Emiratos Árabes, en Finlandia, en Arabia. Dios es bueno y su palabra corra por todas las naciones. Un abrazo cordial a todos nuestros hermanos en Turquía también. Acompáñanos en la escritura que en este día corresponde el libro de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 11. El amor es un parámetro. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. El amor es un parámetro. Al iniciar en este día la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, entramos a una sección de las Escrituras que se conoce como epístolas o cartas pastorales. ¿Por qué? Este conjunto de cartas la componen primera, segunda Timoteo y Tito. Y el propósito de estas cartas es ayudar, en este caso, al joven ministro Timoteo, que se ha quedado a cargo del ministerio de la región de Asia, que es Éfeso. Y allí está a cargo de cientos, de miles de creyentes en los cuales él debe ministrar y delegar y direccionar la obra que es hasta una de las más crecientes en el primer y segundo siglo. Por eso es que Pablo encomienda a este joven pastor que tenga parámetros correctos en cuanto al amor, en cuanto a la conducta, en cuanto a la doctrina y en cuanto a aquellos que han de colocarse en el liderazgo de servicio, en la administración de la palabra. Esta carta se escribe alrededor del año 62 o 65. Y esta primera sección, el amor es un parámetro, escribió Pablo a Timoteo, su verdadero hijo en la fe. Y nota cómo se identifica Pablo. Él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo.
por mandato de Dios. La palabra apóstol significa enviado. Alguien que es enviado de parte de Dios. Ya en la carta a los Corintios describe Pablo quién es un verdadero apóstol, porque hay muchos que pretenden ser apóstoles y llamarse así sin tener las marcas y las señales de un apóstol, como lo era Pablo y como lo eran aquellos que fueron enviados por Dios para una misión específica. No es aquel que se levanta para dominar un grupo de iglesias y creerse el mandamás de ellas, sino más bien aquel que es siervo, que sirve y que está como ejemplo y servicio a los demás. Timoteo es un verdadero hijo en la fe y le da 3 palabras importantes: gracia, misericordia y paz. La gracia es el regalo inmerecido de Dios en Cristo. La misericordia es el amor que ha tenido por nosotros los pecadores sin merecerlo. Y la paz es ese resultado del perdón, de la justificación, de la redención que hemos recibido de Dios nuestro Padre en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo le recuerda a Timoteo que se quedara en Éfeso cuando él va a Macedonia, la región de Filipos, donde Pablo también continúa su ministerio por Europa y le encarga que mande a algunos que no enseñen falsas enseñanzas o diferente doctrina. ¿Y quiénes son estos? Son los judaizantes. Este grupo de judíos que aparentemente se habían convertido a Cristo, pero querían obligar a los creyentes no judíos a circuncidarse y guardar la ley. Y mira que estos judaizantes ya existían desde el primer siglo y siguen dando problemas hoy en día. Por ahí hay un montón de grupos mesiánicos que quieren restarle importancia al sacrificio de Cristo y que la gente vuelva a los ritos religiosos de la ley del Antiguo Testamento, así como guardar fiestas judías, celebrar la Pascua, celebrar tabernáculos, Pentecostés, y hacer ritos y guardar el sábado, tantas cosas, que todo esto era sombra y figura de lo que Jesucristo cumplió en la cruz. Él nos redimió de la maldición de la ley. Y la Biblia nos exhorta a tener cuidado con esas falsas doctrinas, falsas enseñanzas que apartan a los creyentes de la verdad. Porque si tú quieres vivir bajo la ley, estás condenado. La ley, ¿sabes qué? Nos muestra la realidad de nuestra culpa, la realidad de nuestro pecado, y no hay salvación fuera. Dentro de la ley te condena, pero en Cristo somos perdonados. Somos salvos. ¿Admitimos nuestra culpa? Sí. ¿Admitimos que estamos mal? Sí. Y que necesitamos un Salvador. De hecho, uno de los títulos que resaltan en esta carta para Cristo es el título de Dios nuestro Salvador. Y era muy importante en el primer siglo hablar de un Salvador, porque el Salvador representaba el título de aquel que había logrado la libertad de un pueblo, de una nación, especialmente en aquellas épocas de conquistas donde imperios venían, donde ejércitos venían y controlaban una ciudad o dominaban o oprimían a la gente, y de repente se levantaba un Salvador que los liberaba del opresor. Aquí Jesús es el Salvador, pero no solamente de la iglesia, es el Salvador del mundo. Y por eso le insta a los creyentes que no se presten a genealogías y fábulas interminables que solamente acarrean disputas. Yo he recibido invitaciones, a veces de falsos maestros, a sentarme a debatir con ellos. Recuerdo en una ocasión que una persona
que confundió a un grupo de creyentes que nosotros ministrábamos. Él me entrega un engargolado y dice frente a todo el grupo que debatiéramos esas cosas en las cuales él no estaba de acuerdo. Por ejemplo, él no estaba de acuerdo que se llamara iglesia, que tuvieran un pastor, que se reunieran los domingos. Que él decía, tenemos que reunirnos en casas y tiene que haber muchos pastores. Él no creía en los diezmos, él no creía en las ofrendas, él creía que la gente debía dar libremente, pero que la gente tenía que trabajar, que no debía haber obreros de tiempo completo. Estaba tanto enfatizaba en el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento ya no había más templos y cosas así, de tal manera que confundió a tantos creyentes que este grupo se vino abajo. Todo porque una herejía se metió dentro de la iglesia y destruyó la fe de muchos creyentes. Yo te animo a no apartarte de la fe, a seguir la instrucción que has recibido de parte de tus líderes, de tu iglesia, y procuraremos en todo momento compartirte la sana doctrina, la sana enseñanza. La ley es buena, pero si se usa legítimamente. Pero la ley nos dice aquí que fue dada para homicidas, transgresores, desobedientes, impíos, parricidas, homicidas, irreverentes y todo tipo de gente perversa. Y para todo aquel que se opone al glorioso evangelio. Al final, la ley los juzgará. La ley revelará la injusticia de sus corazones. Pero para aquellos que esperamos en Cristo habrá salvación. Por eso es que fuera de Cristo no hay salvación. La ley no te otorga salvación, sino condenación. Te animo a creer en Cristo y depositarle a Él tu carga y recibirle como Señor y Salvador de tu vida. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte pero caluroso abrazo a la distancia. Bendiciones. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.